Existe algo que Santa Teresa de Ávila reveló en sus escritos más íntimos, algo que la Iglesia ha mantenido en silencio durante siglos, algo que pocos conocen, pero que puede estar en este exacto momento dentro de tu casa, vibrando en una frecuencia que no percibes pero que sientes, drenando tu paz, bloqueando tus oraciones, impidiendo que la luz divina penetre completamente en tu vida. No estoy hablando de superstición, no estoy hablando de miedo infundado, estoy hablando de una verdad mística que Santa Teresa comprendió a través de sus visiones más profundas. Una verdad sobre cómo las fuerzas arcónticas, aquellas entidades que habitan los planos intermedios entre el cielo y la tierra, utilizan objetos materiales como puentes para entrar en nuestras vidas sin que nos percatemos. Y lo más perturbador de todo es que estos objetos llegan hasta nosotros disimulados de bondad, envueltos en papel de regalo, entregados con sonrisas, ofrecidos por personas que tal vez ni siquiera sepan que están siendo instrumentos de algo mucho más grande y mucho más sombrío de lo que imaginan. Hoy voy a revelaros lo que Santa Teresa vio sobre este objeto específico que los arcontes utilizan como portal. Voy a mostraros cómo identificar si poseéis uno de estos objetos en vuestra casa en este momento. Voy a explicar detalladamente la naturaleza de estas fuerzas que operan a través de la materia. Y voy a enseñar el ritual completo, paso a paso, que Santa Teresa dejó registrado en sus manuscritos secretos para neutralizar y remover estos objetos antes de que el daño se vuelva irreversible en vuestra vida espiritual. Pero necesito que permanezcáis conmigo hasta el final de este vídeo, porque a los 32 minutos voy a revelar algo que el 95% de las personas desconocen completamente, algo sobre la naturaleza real de estos regalos aparentemente inocentes que puede cambiar para siempre la forma en que percibís el mundo material que os rodea. Antes de continuar, necesito que hagáis algo ahora mismo, algo que va a crear un escudo de protección mientras veis este vídeo. Cerrad vuestros ojos por un instante, colocad vuestra mano derecha sobre vuestro corazón y declarad internamente, con toda la sinceridad de vuestra alma: rechazo toda influencia arcóntica disfrazada de bien. Acepto únicamente la voluntad divina en mi vida. Al hacer esta declaración simple pero poderosa, estáis cerrando puertas energéticas, estáis estableciendo un límite claro entre vuestra consciencia y las fuerzas que intentan manipular vuestra realidad a través de los objetos que aceptáis. Hacedlo ahora. Voy a esperar. Y después de hacerlo, id hasta los comentarios de este vídeo y escribid solamente una palabra: protegido. Esta palabra va a servir como un sello, como una marca de que habéis comprendido la seriedad de lo que estamos tratando aquí y de que estáis tomando una posición consciente de protección. Escribidlo ahora antes de continuar. Dejadme contar cómo esta revelación llegó hasta Santa Teresa. Era el año de 1567. Ella tenía 52 años de edad y se encontraba en uno de sus periodos más profundos de contemplación mística en el convento de San José en Ávila. Durante 40 días consecutivos, se había recluido en absoluto silencio, dedicándose exclusivamente a la oración contemplativa, ayunando con pan y agua, permitiendo que su conciencia se expandiese más allá de los límites del cuerpo físico. Fue en el Estel, 41º día, exactamente a las 3 de la tarde, cuando experimentó aquella que ella misma describió como la visión más perturbadora y al mismo tiempo más esclarecedora de toda su vida mística. Santa Teresa vio, con aquella claridad que solo las visiones místicas verdaderas poseen, vio lo que ella llamó los tejedores de las tinieblas vestidos de luz, entidades que habitan las esferas intermedias, aquellos que la tradición gnóstica llama arcontes, aquellos que San Pablo menciona cuando habla de los principados y potestades que gobiernan este mundo de tinieblas. En esa visión, Santa Teresa vio cómo estas entidades operan a través de la materia física, cómo utilizan objetos específicos como antenas de conexión con el mundo material, cómo programan ciertos materiales con frecuencias de separación, de distracción, de alejamiento de lo divino. Y vio algo aún más revelador.
vio que estos objetos son frecuentemente entregados como regalos. Son ofrecidos en momentos de aparente generosidad. Son dados de persona a persona, creando cadenas de transmisión energética que conectan familias enteras, comunidades enteras, a estas fuerzas arcónticas sin que nadie perciba conscientemente lo que está sucediendo. Santa Teresa escribió sobre esto en un manuscrito que mantuvo escondido durante años, un texto que solo fue descubierto en el siglo XIX cuando se realizaron reformas en una pared del convento y encontraron un pequeño compartimento secreto donde ella había guardado sus escritos más controvertidos, aquellos que sabía que la Inquisición jamás permitiría que fuesen hechos públicos. En ese manuscrito, que hoy está guardado en los archivos secretos del Vaticano y al que poquísimas personas han tenido acceso, Santa Teresa describe detalladamente 7 categorías de objetos que los arcontes utilizan preferentemente como portales. Explica que estos objetos no son malditos por sí mismos, la materia en sí es neutra, pero estos objetos poseen características específicas que los convierten en receptores ideales para ser cargados con frecuencias de separación. Y alerta, con palabras que aún hoy me hacen estremecer cuando las leo, alerta que el mayor peligro no está en el objeto en sí, sino en la inocencia con que lo recibimos, en la puerta que abrimos voluntariamente en nuestro hogar cuando aceptamos algo sin discernimiento espiritual, sin preguntarle a nuestra alma si aquel objeto resuena con la luz o con la ausencia de luz. Ahora prestad mucha atención porque voy a explicar algo fundamental sobre la naturaleza de estas fuerzas arcónticas antes de revelar cuáles son específicamente los objetos que utilizan. Los arcontes, conforme a la tradición gnóstica cristiana que Santa Teresa conocía profundamente, son entidades que existen en planos intermedios de consciencia. No son demonios en el sentido tradicional, no son ángeles caídos en tortura eterna. Son algo diferente y en ciertos aspectos aún más peligrosos justamente porque operan de forma más sutil. Son consciencias que se alimentan de ciertas frecuencias emocionales humanas específicas. Miedo crónico, ansiedad constante, confusión mental, separación espiritual, sentimiento de desconexión de lo divino. Cuanto más la humanidad vibra en estas frecuencias densas, más poder tienen estas entidades sobre nuestra realidad colectiva. Y aquí está el punto crucial que Santa Teresa comprendió. Los arcontes no pueden simplemente invadir nuestra vida por la fuerza. Necesitan invitación, necesitan permiso, necesitan que nosotros abramos las puertas. Y una de las formas más eficientes que han encontrado de obtener esa invitación es a través de objetos físicos que cargan sus frecuencias y que nosotros mismos introducimos voluntariamente en nuestros espacios sagrados, en nuestras casas, en nuestros dormitorios, en nuestros lugares de oración. El objeto funciona como un transmisor constante. Está ahí 24 horas al día, 7 días a la semana, emitiendo una frecuencia sutil pero persistente que gradualmente va alterando el campo energético del ambiente, va haciendo más difícil orar con profundidad, va creando una niebla de confusión mental, va generando conflictos inexplicables entre personas que antes vivían en armonía, va bloqueando la prosperidad, va atrayendo enfermedades, va creando un campo magnético de negatividad que afecta a todos los que habitan aquel espacio. Santa Teresa escribió: así como una única vela encendida puede iluminar una estancia oscura, un único objeto cargado con ausencia de luz puede oscurecer un hogar entero. Y lo más insidioso es que las personas buscan explicaciones en todos los lugares. Se culpan unas a otras, culpan a las circunstancias, culpan al destino, pero nunca miran hacia aquel objeto aparentemente inofensivo que reposa en su estantería, que decora su pared, que está en su mesilla de noche vibrando constantemente una frecuencia de separación de lo divino. Estas palabras fueron escritas hace más de 450 años, pero su relevancia hoy es aún mayor, porque vivimos en una época donde los objetos circulan entre personas con una velocidad y una cantidad sin precedentes en la historia humana.
Los regalos son dados y recibidos constantemente. Los objetos viajan de país a país, de cultura a cultura, y muchos de estos objetos cargan energías, intenciones, programaciones que no siempre son benéficas. Ahora podéis estar preguntándoos, ¿pero cómo puede un objeto ser cargado con esa frecuencia arcóntica? ¿Cómo sucede esto en la práctica? Santa Teresa lo explicó con una claridad sorprendente en sus escritos. Dijo que existen 3 formas principales por las cuales un objeto puede convertirse en un portal arcóntico. La primera forma es a través de intención consciente, cuando alguien que posee conocimiento de prácticas ocultas, alguien que trabaja conscientemente con estas fuerzas, deliberadamente carga un objeto con ciertas energías y lo ofrece como regalo a alguien a quien desea perjudicar. Esto es más común de lo que imaginamos. Existen personas, existen practicantes de ciertos caminos sombríos que saben exactamente lo que están haciendo cuando preparan ciertos objetos y los ofrecen disfrazados de generosidad. Santa Teresa alertó específicamente sobre regalos que vienen de personas con quienes habéis tenido conflictos, personas que sabéis que os desean mal, personas que tienen motivos para querer perjudicaros. Si alguien así de repente os ofrece un regalo, especialmente si es algo que no habéis pedido, algo que llega sin ocasión especial que lo justifique, debéis desconfiar profundamente. La segunda forma es a través de absorción energética inconsciente. Ciertos objetos, especialmente aquellos hechos de materiales orgánicos como madera, tejidos naturales, cristales, metales, tienen la capacidad de absorber y retener las energías de los ambientes donde han estado y de las personas que los han poseído. Un objeto que perteneció a alguien que vivió en profundo sufrimiento, en depresión severa, en rabia crónica, en desesperación, ese objeto ha absorbido esas frecuencias y ahora las porta como una impresión energética. Cuando recibís ese objeto como regalo y lo introducís en vuestra casa, estáis trayendo toda esa carga energética junto. No fue necesariamente una intención maliciosa de quien lo dio, pero el efecto es el mismo. El objeto funciona como transmisor de frecuencias densas que van a afectar vuestro campo energético y el campo energético de todos en vuestra casa. Santa Teresa era especialmente cautelosa con objetos antiguos, objetos que tenían historia larga y desconocida, objetos que pertenecieron a personas cuyas vidas no conocéis. Y la tercera forma, tal vez la más sutil y peligrosa de todas, es a través de sintonización arcóntica espontánea. Santa Teresa explicó que los arcontes están constantemente buscando puntos de entrada en nuestra realidad. Están constantemente escaneando el campo energético de objetos físicos, buscando aquellos que tienen las características correctas para servir como antenas de su frecuencia. Ciertos tipos de objetos, por su propia naturaleza, por su forma, por su simbología, por su función, son naturalmente más receptivos a estas frecuencias arcónticas. Y cuando encuentran un objeto así, especialmente si ese objeto está en una casa donde la protección espiritual es débil, donde no hay oración regular, donde no hay conciencia de estas realidades, los arcontes pueden simplemente comenzar a usar ese objeto como punto de anclaje sin que nadie haya programado intencionalmente el objeto para ello. Es una sintonización espontánea que sucede porque el objeto posee las características correctas y está en el ambiente correcto para servir como portal. Ahora llegamos al punto crucial, donde voy a revelar específicamente cuáles son los objetos que Santa Teresa identificó como siendo los preferidos por los arcontes, aquellos de los que debéis tener especial cuidado al aceptar como regalo, aquellos que debéis examinar en vuestra casa en este momento para verificar si están ahí y si han causado los efectos que voy a describir. Y quiero que prestéis atención no solo a la lista de objetos, sino especialmente a las señales que indican que uno de estos objetos está activo en vuestra casa, porque es a través de estas señales que vais a poder identificar si tenéis algo problemático sucediendo o no. La simple presencia del objeto no es el problema. El problema es cuando el objeto ha sido cargado, ha sido activado, ha sido transformado en portal arcóntico y
las señales son muy específicas. El primer tipo de objeto que Santa Teresa identificó como extremadamente peligroso son los espejos recibidos como regalo, especialmente espejos antiguos, espejos con marcos elaborados, espejos que vienen de orígenes desconocidos. Santa Teresa tuvo una experiencia personal perturbadora con un espejo que cambió completamente su comprensión sobre estos objetos. Cuando tenía 38 años, una señora de la nobleza española que frecuentaba el convento le regaló un espejo veneciano extremadamente valioso, una pieza bellísima con marco dorado y detalles en plata. Santa Teresa inicialmente se sintió honrada con el regalo, pero desde el primer día en que colocó el espejo en su celda, comenzó a experimentar perturbaciones extrañas. Sus oraciones se volvieron áridas, su mente se agitaba sin razón. Comenzó a tener pensamientos obsesivos sobre su propia apariencia física, algo que nunca había sido un problema para ella antes. Y lo más perturbador, comenzó a sentir que estaba siendo observada, que había una presencia en el espejo que la vigilaba constantemente. Después de 3 semanas de creciente perturbación, Santa Teresa tuvo un sueño donde vio claramente el espejo, rodeado por figuras sombrías que la observaban a través del reflejo. Despertó con absoluta certeza de que aquel objeto necesitaba salir de su celda inmediatamente. Al día siguiente, pidió que retirasen el espejo y lo llevasen a los sótanos del convento. En el momento en que el espejo salió de su habitación, sintió un alivio inmenso, como si un peso sofocante hubiese sido removido del ambiente. Sus oraciones volvieron a fluir con facilidad, su paz interior retornó, los pensamientos obsesivos cesaron completamente. Fue esta experiencia personal la que la llevó a investigar profundamente sobre la naturaleza de los espejos en las tradiciones místicas y esotéricas, y descubrió que prácticamente todas las tradiciones antiguas alertan sobre el poder de los espejos, sobre cómo pueden servir como portales entre dimensiones, sobre cómo capturan y reflejan no solo imágenes físicas, sino también energías sutiles. En los escritos secretos de Santa Teresa, ella alerta específicamente: nunca aceptéis un espejo como regalo de alguien a quien no conocéis profundamente y en quien no confiáis absolutamente. Los espejos son objetos de poder. Pueden ser usados para observación a distancia por aquellos que poseen ciertos conocimientos ocultos. Pueden retener la energía de todos los que ya se han mirado en ellos. Pueden servir como ventanas para realidades que no deberían tener acceso a vuestro espacio sagrado. Si habéis recibido un espejo como regalo y desde entonces vuestra vida ha empeorado de formas inexplicables, si sentís incomodidad al miraros en ese espejo, si evitáis instintivamente pasar cerca de él, si tenéis pesadillas recurrentes después de que ese espejo entrase en vuestra casa, retirarlo inmediatamente. No importa cuán bonito sea, no importa cuán valioso, no importa si parece ingratitud devolverlo. Vuestra paz espiritual vale infinitamente más que cualquier objeto material. El segundo tipo de objeto que Santa Teresa identificó como especialmente peligroso son las imágenes sacras o religiosas recibidas como regalo, especialmente aquellas que representan santos, ángeles o escenas bíblicas de forma distorsionada o con expresiones perturbadoras. Esto puede parecer contradictorio porque estamos hablando de objetos religiosos, pero Santa Teresa comprendió algo profundo. Los arcontes frecuentemente se disfrazan usando símbolos sagrados, crean imitaciones, versiones distorsionadas de imágenes sagradas que en la superficie parecen devotas, pero que portan una frecuencia completamente opuesta. Escribió sobre haber visto en visión cómo ciertas imágenes que parecen representar santos o ángeles son en realidad representaciones de entidades arcónticas disfrazadas. Y cuando una persona coloca estas imágenes en su casa, pensando que está trayendo protección divina, en realidad está trayendo exactamente lo opuesto. Santa Teresa desarrolló una prueba muy específica para verificar si una imagen sacra es genuina o si es una distorsión arcóntica. Enseñaba: quedaos frente a la imagen en silencio absoluto.
Mirad profundamente a los ojos de la figura representada. Si sentís paz creciente, si sentís que vuestra alma se eleva, si sentís proximidad con lo divino, la imagen es genuina y puede permanecer en vuestra casa. Pero si sentís incomodidad inexplicable, si sentís que la figura parece observaros de forma perturbadora, si sentís miedo u opresión, si sentís deseos de desviar la mirada rápidamente, esa imagen no es lo que parece ser y debe ser retirada inmediatamente. Santa Teresa conoció a varias monjas que habían recibido imágenes de santos como regalo y que comenzaron a experimentar fenómenos perturbadores, sueños terribles, sensación de presencia maligna en la habitación, hasta manifestaciones físicas como objetos que se movían solos. En todos estos casos, cuando la imagen problemática era retirada, los fenómenos cesaban completamente. El tercer tipo de objeto extremadamente peligroso, según Santa Teresa, son los objetos de decoración que representan símbolos ocultos disimulados, especialmente aquellos que parecen solo diseño abstracto, pero que en realidad portan simbología de tradiciones esotéricas sombrías. Santa Teresa alertó que los practicantes de ciertas artes ocultas frecuentemente disimulan sus símbolos de poder como elementos decorativos aparentemente inocentes. Pueden ser cuadros con patrones geométricos específicos, que en realidad son sigilos de invocación. Pueden ser esculturas con formas que parecen arte moderno, pero que son representaciones estilizadas de entidades. Pueden ser objetos decorativos con colores y proporciones específicas que fueron calculadas para generar ciertas frecuencias. Y estos objetos son frecuentemente dados como regalos porque la persona que los recibe no tiene idea de lo que realmente está aceptando. Santa Teresa dio un ejemplo específico en sus escritos. Conoció a una familia noble en Toledo que había recibido como regalo de boda un tapiz bellísimo con patrones geométricos elaborados. El tapiz era tan bonito que lo colgaron en la sala principal de su casa, donde pasaban la mayor parte del tiempo. En los meses siguientes a la boda, aquella familia que antes era extremadamente armoniosa comenzó a experimentar conflictos constantes, peleas por motivos triviales, resentimientos que surgían de la nada, separación emocional entre marido y esposa. La situación fue empeorando hasta que acudieron a Santa Teresa pidiendo consejo espiritual. Durante la visita a su casa, Santa Teresa sintió una opresión fuerte, específicamente en la sala donde el tapiz estaba colgado. Pidió que lo retirasen temporalmente, y la familia accedió con reticencia. Al día siguiente de la retirada del tapiz, el marido relató que había dormido mejor de lo que había dormido en meses. En los días siguientes, los conflictos disminuyeron dramáticamente. Cuando Santa Teresa examinó el tapiz más de cerca, reconoció en los patrones geométricos símbolos que había visto en textos de grimorios antiguos, símbolos usados en rituales de discordia y separación. El tapiz había sido intencionalmente creado como objeto de brujería disfrazado de arte decorativo. El cuarto tipo de objeto peligroso son las joyas y adornos personales recibidos como regalo, especialmente anillos, collares y pulseras que han sido usados por otras personas antes. Santa Teresa explicó que las joyas que quedan en contacto directo con la piel absorben profundamente la energía de quien las usa. Portan no solo la energía emocional, sino también memorias, traumas, patrones de pensamiento de sus dueños anteriores. Cuando os ponéis una joya que perteneció a alguien que vivió en gran sufrimiento, estáis literalmente envolviendo vuestro cuerpo con esa frecuencia de sufrimiento. Y el contacto directo con la piel permite que esa energía penetre mucho más profundamente en vuestro campo áurico, de lo que sucedería con objetos que simplemente están en el ambiente. Santa Teresa fue particularmente enfática sobre los anillos, porque los anillos tienen significado simbólico de compromiso, de vínculo, de ligadura. Un anillo puede crear una conexión energética entre vosotros y la persona que lo usó antes, una conexión que puede ser extremadamente problemática si esa persona estaba involucrada con prácticas sombrías o si portaba energías muy densas.
Contó sobre una joven novicia que había ingresado al convento y que usaba constantemente un collar que había pertenecido a su abuela fallecida. La novicia amaba aquel collar porque era su único recuerdo físico de la abuela que adoraba. Pero desde que comenzó a usar el collar en el convento, experimentaba pesadillas terribles todas las noches. Pesadillas donde veía a la abuela en situaciones perturbadoras, donde sentía que estaba siendo arrastrada lejos de la vida religiosa, donde oía voces que la llamaban para dejar el convento. Santa Teresa, usando su sensibilidad mística, examinó el collar y sintió que portaba no solo la energía de la abuela, sino algo más, algo que se había ligado al collar durante los años en que la abuela lo usó. Santa Teresa pidió a la novicia que hiciese un experimento, estar 3 días sin usar el collar. La novicia accedió con reticencia. En los 3 días sin el collar, las pesadillas pararon completamente. Cuando se puso el collar nuevamente, las pesadillas retornaron la misma noche. Fue entonces cuando la novicia comprendió que su amor por la abuela y su memoria no dependían de un objeto físico, y que a veces lo que parece ser una conexión amorosa a través de un objeto es en realidad una ligadura energética problemática que necesita ser liberada. El quinto tipo de objeto peligroso son los libros recibidos como regalo, especialmente libros antiguos, libros de contenido esotérico sombrío o libros que emanan una sensación perturbadora cuando los tocáis. Santa Teresa entendía profundamente el poder de las palabras escritas. Sabía que los libros no son solo información, son frecuencias, son portales conceptuales, son semillas que plantan ideas en nuestra mente, y esas ideas tienen consecuencias energéticas reales. Un libro que trata de prácticas de magia negra, de invocaciones de entidades sombrías, de rituales de maleficio, aunque no practiquéis nada de lo que está escrito, aunque solo lo leáis con curiosidad, ese libro está abriendo puertas en vuestra consciencia, está familiarizando vuestra mente con frecuencias de oscuridad, está creando resonancia entre vuestra conciencia y las fuerzas que el libro describe. Santa Teresa alertó específicamente sobre libros que llegan como regalo de forma inesperada. Libros que no habéis pedido pero que alguien insiste en que debéis leer. Libros que generan una reacción visceral de incomodidad cuando los hojeáis. Dijo: si un libro os hace sentir pesadez, tristeza, miedo, confusión mental o atracción mórbida, no lo leáis. Quemadlo. No importa quién os lo haya dado, no importa si es considerado un clásico, no importa si otras personas dicen que es maravilloso. Estáis sintiendo la frecuencia real del libro, estáis sintiendo hacia dónde quiere llevar vuestra consciencia. Y si esa sensación no es de luz, de elevación, de proximidad con Dios, entonces el libro no es para vosotros y puede causar daño espiritual grave. Conoció varios casos de personas que comenzaron a leer ciertos libros esotéricos y que experimentaron después de ello depresión severa, pensamientos suicidas, sensación de pérdida de conexión con Dios. Todo ello causado por la frecuencia de las ideas que aquellos libros portaban. El sexto tipo de objeto extremadamente peligroso son los objetos textiles para la cama, especialmente almohadas, mantas y sábanas recibidas como regalo de personas con quienes no tenéis intimidad profunda. Santa Teresa fue muy enfática sobre esto, porque la cama es el lugar donde estáis más vulnerables, donde pasáis horas en estado de inconsciencia durante el sueño, donde vuestras defensas están completamente bajas. Un objeto cargado negativamente en vuestra cama tiene acceso directo y prolongado a vuestro campo energético en vuestro estado más receptivo. Santa Teresa escribió: lo que colocáis en vuestra cama debe ser tratado con la misma seriedad con que tratáis lo que colocáis en vuestra boca. Así como no comeríais alimento envenenado, no durmáis envueltos en textiles que portan energía envenenada. Si alguien os regala almohada, manta o sábanas y comenzáis a tener pesadillas terribles, insomnio inexplicable, sensación de presencia en la habitación,
terrores nocturnos, parálisis del sueño. Examinad esos textiles inmediatamente. Dormid 3 noches sin ellos y observad si los fenómenos cesan. Si cesan, tenéis vuestra respuesta y esos objetos necesitan salir de vuestra casa permanentemente. Y el 7º tipo de objeto, el más insidioso de todos, aquel que Santa Teresa dijo estar presente en el 98% de las casas y que es el portal arcóntico más poderoso de todos, son los objetos de tecnología moderna cargados con intenciones a través de rituales específicos. Ahora bien, Santa Teresa obviamente no conocía teléfonos móviles u ordenadores en su época, pero en sus visiones místicas vio el futuro. Vio una era donde objetos metálicos pequeños que las personas llevan constantemente consigo y miran cientos de veces al día serían los portales arcónticos más efectivos jamás creados en la historia humana. Describió en sus escritos secretos: vi una época donde las personas adorarán pequeños altares de metal y cristal que llevan en sus manos, donde mirarán hacia esos objetos más veces de las que miran hacia el cielo, donde esos objetos consumirán más de su atención y energía que sus oraciones, donde estarán más conectados a través de esos objetos con voces distantes que conectados con lo divino que habita en sus propios corazones. Y vi que a través de esos objetos las fuerzas arcónticas tendrán acceso sin precedentes a la conciencia humana, moldeando pensamientos, generando ansiedades, creando adicciones, fragmentando la atención, impidiendo la contemplación profunda que es la puerta para la unión con Dios. Esta visión de Santa Teresa sobre la tecnología futura es absolutamente profética cuando miramos nuestra relación actual con teléfonos móviles y dispositivos digitales. Pero el punto específico que alertó es sobre objetos de tecnología que son dados como regalo con intenciones ocultas, objetos que fueron ritualmente cargados antes de ser regalados. Existen practicantes de artes ocultas modernas que saben cómo programar dispositivos electrónicos con ciertas frecuencias, cómo cargar móviles, tabletas, ordenadores con energías específicas antes de darlos como regalo. Y porque estos objetos son usados constantemente por la persona, porque están todo el tiempo cerca del cuerpo, porque la persona los mira cientos de veces al día, se convierten en los transmisores arcónticos más eficientes posibles. Si habéis recibido un dispositivo electrónico como regalo de alguien sospechoso y después de ello vuestra vida empeoró dramáticamente, si sentís una dependencia extraña de aquel dispositivo específico, si tenéis dificultad inexplicable de separaros de él aunque sea por algunas horas, si sentís que vuestra paz mental desaparece cuando estáis usando aquel dispositivo, podéis estar lidiando con un objeto que fue intencionalmente cargado. Ahora que conocéis los 7 tipos principales de objetos que los arcontes utilizan como portales, necesito enseñar cómo identificar si alguno de estos objetos está activo en vuestra casa en este momento. Santa Teresa desarrolló un método de discernimiento muy preciso que cualquier persona puede usar. No requiere habilidades místicas especiales, requiere solo honestidad con uno mismo y atención a las señales. El método tiene 5 etapas de verificación que debéis aplicar a cualquier objeto sospechoso. La primera etapa es la verificación de la reacción corporal inmediata. Santa Teresa enseñaba que nuestro cuerpo físico es mucho más sensible a frecuencias energéticas que nuestra mente racional. Cuando estáis en la presencia de un objeto cargado negativamente, vuestro cuerpo lo sabe, aunque vuestra mente no lo reconozca conscientemente. Entonces, la primera prueba es esta. Acercaos al objeto sospechoso, quedaos a cerca de medio metro de distancia de él, cerrad vuestros ojos y prestad atención absoluta a las sensaciones de vuestro cuerpo. ¿Sentís tensión en alguna parte? ¿Sentís un aprieto en el pecho? ¿Sentís un frío en la espalda? ¿Sentís un deseo súbito de alejaros? ¿Sentís náusea? ¿Sentís vuestra respiración haciéndose más rápida o más superficial? ¿Sentís vuestras manos sudando o temblando?
Cualquiera de estas reacciones físicas es una señal clara de que aquel objeto porta una frecuencia que vuestro cuerpo reconoce como no benéfica. No ignoréis estas sensaciones. Vuestro cuerpo os está dando información precisa. La segunda etapa es la verificación de la línea temporal de eventos. Esta es extremadamente importante porque frecuentemente los efectos de objetos arcónticos son tan graduales que no hacemos la conexión entre la llegada del objeto y el inicio de los problemas. Santa Teresa enseñaba: cuando vuestra vida cambia a peor de forma inexplicable, mirad hacia atrás e identificad cuándo exactamente comenzó el cambio. Entonces preguntaos: ¿qué entró en mi casa en aquella época? ¿Qué regalo recibí en aquel periodo? ¿Qué objeto nuevo llegó? Haced esto ahora mentalmente. Pensad en los últimos 12 meses. Hubo un momento donde las cosas claramente empeoraron, donde los problemas comenzaron a acumularse, donde vuestra paz fue perturbada de forma persistente. Ahora trazad la línea del tiempo hacia atrás e identificad lo que llegó a vuestra casa en aquel periodo. Si conseguís hacer una correlación clara entre la llegada de un objeto específico y el inicio de una espiral negativa en vuestra vida, ese objeto es altamente sospechoso y necesita ser examinado más profundamente. La tercera etapa es la verificación de la reacción de seres sensitivos. Santa Teresa observó que los animales domésticos y los niños pequeños tienen sensibilidad energética mucho más agudizada que los adultos. Los animales no han sido condicionados a ignorar sus instintos. Reaccionan inmediatamente a frecuencias perturbadoras. Los niños pequeños, especialmente antes de los 7 años de edad, aún mantienen una conexión con planos sutiles de realidad que los adultos han perdido. Entonces observad: vuestro perro o gato evita un área específica de la casa. Vuestro animal ladra, gruñe o se agita cerca de cierto objeto. Vuestro hijo pequeño dice que tiene miedo de cierta habitación, que no quiere dormir cerca de cierto objeto, que ve cosas malas cerca de cierta decoración. Tomad esto extremadamente en serio. Los animales y los niños están viendo y sintiendo algo real que vosotros podéis haberos condicionado a ignorar. Cuando un animal o niño reacciona consistentemente con miedo o incomodidad a un objeto específico, tenéis una verificación muy confiable de que aquel objeto está emanando una frecuencia problemática. La cuarta etapa es la verificación de los patrones de sueño y sueños. Santa Teresa enseñaba que los objetos arcónticos afectan profundamente la calidad del sueño y el contenido de los sueños, porque durante el sueño nuestra conciencia está más permeable, más abierta a influencias sutiles. Si tenéis un objeto sospechoso en vuestro dormitorio o próximo a donde dormís, haced esta prueba. Retirad el objeto completamente de vuestro dormitorio por 3 noches consecutivas. Llevadlo a otra habitación o colocadlo en el sótano, en el desván, lejos de vosotros. Observad la calidad de vuestro sueño en esas 3 noches. ¿Dormís más profundamente? ¿Despertáis más descansados? ¿Tenéis menos pesadillas? ¿Sentís menos agitación nocturna? Si la respuesta es sí, al 4.º día traed el objeto de vuelta a vuestro dormitorio. La noche siguiente, observad si los problemas de sueño retornan. Si retornan claramente cuando el objeto está presente y desaparecen cuando está ausente, tenéis una verificación definitiva de que aquel objeto está interfiriendo en vuestra paz nocturna y necesita ser permanentemente retirado de vuestro espacio de descanso. Y la quinta etapa, tal vez la más importante de todas, es la verificación a través de la oración contemplativa. Santa Teresa, siendo una mística cristiana profunda, confiaba por encima de todo en la orientación divina directa. Enseñaba este método: coged el objeto sospechoso en vuestras manos o quedaos frente a él si es muy grande para sostener. Entrad en oración silenciosa profunda. Calmad completamente vuestra mente. Respirad profundamente varias veces. Pedid sinceramente al Espíritu Santo que revele la verdad sobre aquel objeto. Decid mentalmente:
Espíritu Santo, muéstrame la verdad sobre este objeto. Si es benéfico o neutro, que sienta paz. Si porta frecuencias que no son de Dios, que sienta alerta clara. Entonces permaneced en silencio absoluto durante al menos 3 minutos, solo observando lo que surge en vuestra conciencia. ¿Recibís una sensación de paz? ¿Recibís una sensación de alerta? ¿Recibís imágenes mentales perturbadoras? ¿Recibís una certeza interna clara? Confiad profundamente en esa orientación interior. Santa Teresa decía: el Espíritu Santo nunca nos deja en confusión sobre lo que es de Dios y lo que no lo es. Si pedís con sinceridad, recibiréis orientación clara. Confiad en ella más que en cualquier razonamiento lógico. Si después de aplicar estas 5 etapas de verificación, habéis concluido que tenéis de hecho un objeto problemático en vuestra casa, ahora necesitáis saber exactamente cómo retirarlo de forma segura. Santa Teresa dejó registrado un ritual completo, paso a paso, para neutralización y remoción de objetos arcónticos. Este ritual combina elementos de protección espiritual cristiana con prácticas de purificación que aprendió estudiando tradiciones místicas antiguas. Voy a enseñar cada paso con precisión porque cada detalle es importante. El primer paso, y esto es absolutamente crítico, es establecer protección espiritual completa antes de tocar el objeto. Nunca, jamás, toquéis directamente con vuestras manos desnudas un objeto que habéis identificado como portador de frecuencia arcóntica. El contacto directo de la piel puede crear transferencia energética que no queréis. Santa Teresa instruía: conseguid guantes gruesos, de preferencia de cuero, o envolved vuestras manos en tela de lino o algodón blanco, materiales naturales que sirven como barrera energética. Antes de acercaros al objeto, poneos de pie, elevad vuestras manos al cielo con las palmas abiertas hacia arriba y declarad en voz audible y firme, no murmuréis. Hablad con convicción. En nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, establezco ahora protección completa sobre mí, sobre mi familia, sobre mi casa. Ninguna fuerza arcóntica, ninguna entidad de tinieblas, ninguna energía de separación puede tocarme. Estoy envuelto en la luz divina, protegido por la sangre de Cristo, sellado por el Espíritu Santo. Aquello que voy a retirar no tiene poder sobre mí. Así declaro, así está hecho. Estas palabras no son solo simbólicas, establecen una frecuencia de protección real. Crean un campo energético de luz a vuestro alrededor que impide que energías negativas penetren mientras manejáis el objeto. El segundo paso es la preparación del recipiente de contención. Vais a necesitar un saco o una caja que será usada exclusivamente para transportar el objeto fuera de vuestra casa y que no vais a traer de vuelta. Santa Teresa recomendaba específicamente tela negra o marrón oscuro, porque estos colores tienen la propiedad de absorber y contener frecuencias densas. Impiden que la energía del objeto se esparza por el ambiente mientras lo transportáis. Si no tenéis tela oscura, usad papel grueso o plástico opaco. Dentro de ese recipiente vais a colocar una capa generosa de sal marina gruesa. La sal es el purificador más antiguo y más poderoso en prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo. La sal tiene la propiedad de absorber energías negativas, de neutralizar cargas etéricas, de crear barreras que las entidades arcónticas no consiguen atravesar. Usad sal marina si es posible, no sal de cocina refinada. Vais a necesitar al menos medio kilo de sal. El tercer paso es la remoción física del objeto con declaración de mando. Ahora, con vuestras manos protegidas, acercaos al objeto. Antes de tocarlo, miradlo directamente y declarad con voz firme y autoridad espiritual: objeto que ahora retiro, todo poder que tenías sobre mí, sobre mi familia, sobre mi casa, está ahora roto completamente. Toda conexión está cortada, toda frecuencia está neutralizada, todo portal está cerrado. En nombre de Jesucristo te ordeno, sal de mi vida permanentemente. Nunca más tendrás influencia aquí.
así ordeno, así sucede. Entonces coged el objeto, sostenedle solo el tiempo necesario para colocarlo dentro del recipiente que habéis preparado con sal y cubridlo completamente con más sal hasta que esté totalmente enterrado. La sal va a comenzar inmediatamente el proceso de neutralización energética. Santa Teresa decía que frecuentemente podéis sentir físicamente el momento en que la sal neutraliza la carga del objeto. Es como si una presión en el aire se disipase, como si pudieseis respirar más fácilmente de repente. El cuarto paso es el cierre del recipiente y la remoción inmediata de la propiedad. Cerrad completamente el recipiente. Si es posible, selladlo con cinta adhesiva para que absolutamente nada pueda escapar. Este paquete necesita salir de vuestra casa inmediatamente. No esperéis ni una hora. Cuanto más tiempo permanece en vuestra propiedad, aunque esté sellado y neutralizado, más residuos energéticos permanecen en el ambiente. Santa Teresa era enfática. No durmáis ni una noche con el objeto aún en vuestra propiedad. Retirarlo hoy mismo. Tenéis 3 opciones seguras de descarte. La primera es llevarlo a un terreno deshabitado lejos de vuestra zona, distante de donde viven personas, y enterrarlo profundamente en la tierra. La tierra tiene poder transmutador. Va a absorber y transmutar completamente cualquier energía residual a lo largo del tiempo. La segunda opción es llevarlo a un cuerpo de agua corriente, un río caudaloso, y dejar que el agua se lo lleve. El agua corriente tiene propiedad de purificación. Lleva lejos energías densas, dispersa completamente frecuencias concentradas. La tercera opción es llevarlo a un vertedero público grande en otra zona de la ciudad, lejos de vuestro vecindario. Lo importante es que el objeto salga completamente de vuestro campo energético, de vuestra área de influencia. El quinto paso, y muchas personas olvidan este paso crucial, es la purificación completa del espacio donde el objeto estaba. Después de que el objeto ha salido de vuestra casa, necesitáis limpiar energéticamente el lugar donde estuvo, porque quedaron residuos, quedaron impresiones energéticas en el ambiente que necesitan ser removidas. Santa Teresa enseñaba un método específico de purificación por humo sagrado. Conseguid una rama de romero fresco o salvia blanca si conseguís encontrar. Encended la punta hasta que comience a generar humo denso y entonces apagad la llama dejando solo la brasa que produce humo. Pasad ese humo por todo el espacio donde el objeto estaba, especialmente por las esquinas de la habitación donde las energías densas tienden a acumularse. Mientras hacéis esto, orad en voz alta. Por el poder del Espíritu Santo, purifico completamente este espacio. Todo residuo es transmutado en luz. Todo rastro es borrado. Toda memoria energética es disuelta. Este lugar ahora está limpio, está sagrado, está protegido. Solo la presencia divina habita aquí. Amén. Dejad todas las ventanas de la habitación abiertas mientras hacéis esto para que el humo y la energía densa puedan salir, para que aire fresco y energía nueva puedan entrar. El sexto paso es la purificación personal a través de baño espiritual. Vosotros que habéis manejado el objeto, aunque con protección, necesitáis limpiar vuestro propio campo áurico. Santa Teresa recomendaba un baño de purificación preparado específicamente para esto. Hervid agua con 3 puñados de sal marina gruesa y 7 hojas de ruda fresca si conseguís encontrar. O bien solo usad la sal si no tenéis ruda. Dejad enfriar hasta temperatura confortable. Al final de vuestro baño normal, vertid esa agua preparada sobre vuestro cuerpo del cuello hacia abajo, mientras visualizáis intensamente que toda conexión con aquel objeto está siendo lavada completamente, que estáis siendo purificados, que estáis totalmente libres. Mientras el agua escurre por vuestro cuerpo, orad: Señor Jesucristo, por el poder de tu sangre preciosa, lávame completamente de toda influencia arcóntica. Purifica mi cuerpo, purifica mi alma, purifica mi espíritu. Que ningún rastro permanezca. Estoy limpio, estoy libre, estoy protegido. Gratitud.
Dejad que esa agua escurra naturalmente por el desagüe, llevando lejos todo lo que necesita salir de vuestra vida. Y el séptimo paso final es el establecimiento de protección permanente para que esto no suceda nuevamente en el futuro. Santa Teresa enseñaba que después de retirar un objeto arcóntico, necesitáis fortalecer las defensas espirituales de vuestra casa para impedir que otros objetos problemáticos entren. La protección más poderosa es la consagración completa de vuestro hogar a lo sagrado. Elegid un día donde tengáis tiempo y tranquilidad. Id a cada habitación de vuestra casa, una por vez, quedándose en el centro de cada habitación. Elevad vuestras manos y declarad en voz alta: consagro esta habitación al Señor Jesucristo. Declaro que este es suelo sagrado. Ninguna fuerza de tinieblas puede habitar aquí. Ningún objeto cargado negativamente puede funcionar aquí. Este espacio está sellado en la luz divina. Solo aquello que resuena con amor, con verdad, con luz, puede existir aquí. Así consagro, así está hecho. Haced esto en todas las habitaciones sin excepción. Después, colocad sal marina en las 4 esquinas externas de vuestra propiedad, si tenéis acceso a ellas, formando un cuadrado de protección energética alrededor de toda vuestra casa. Pero más allá de este ritual de remoción, Santa Teresa dejó enseñanzas profundas sobre prevención, sobre cómo desarrollar el discernimiento necesario para nunca más aceptar objetos problemáticos en primer lugar. Y esto es aún más importante que saber cómo retirar objetos peligrosos, porque si desarrolláis discernimiento preventivo, nunca necesitáis lidiar con el problema después de que ya ha entrado. Santa Teresa enseñaba: la verdadera protección no viene de rituales, no viene de amuletos, no viene de objetos externos. La verdadera protección viene de la calidad de vuestra conexión con Dios, de la claridad de vuestra conciencia, de la fuerza de vuestra vida espiritual interior. Cuanto más profunda es vuestra oración contemplativa diaria, cuanto más vivís en los mandamientos del amor, cuanto más vuestra vida está alineada con la voluntad divina, más naturalmente vais a sentir cuando algo no está correcto. Más rápidamente vais a identificar objetos que portan frecuencias incompatibles con vuestra vibración espiritual. Desarrolló lo que llamaba los 5 hábitos de discernimiento espiritual, que toda persona debería practicar diariamente para mantener su sensibilidad aguzada. El primer hábito es el silencio contemplativo diario. Santa Teresa practicaba al menos 2 horas de silencio absoluto y oración contemplativa todos los días sin excepción, y decía que era en ese silencio donde recibía las orientaciones más claras del Espíritu Santo sobre todas las áreas de su vida, incluyendo sobre objetos y personas con quienes debía o no interactuar. En el mundo moderno, con tanto ruido constante, tanto estímulo incesante, nuestra capacidad natural de discernimiento queda embotada. Cuando establecéis un periodo de silencio diario, aunque sea solo 20 minutos al inicio, comenzáis a reconectar con vuestra voz interior, con vuestra intuición espiritual, con la orientación divina que está siempre disponible, pero que no conseguís oír en medio del ruido. El segundo hábito es la oración de protección matinal antes de salir de casa. Santa Teresa tenía una oración específica que hacía todas las mañanas antes de abrir la puerta de su celda, una oración donde pedía protección divina, no solo sobre su cuerpo, sino sobre su conciencia, sobre su capacidad de discernimiento, sobre su sensibilidad espiritual. Pedía específicamente: Señor, que hoy yo vea claramente lo que es tuyo y lo que no lo es, que reconozca inmediatamente energías que no resuenan con tu luz, que tenga coraje de rechazar lo que no es para mi bien mayor, aunque parezca ofensivo hacerlo. Cuando comenzáis vuestro día con esta oración, estáis activando vuestro sistema de discernimiento, estáis pidiendo ser guiados claramente y vais a percibir que a lo largo del día vais a tener intuiciones súbitas sobre personas y situaciones. Vais a sentir alertas internas cuando algo no está correcto. Vais a tener mucha más facilidad
de confiar en vuestra intuición. El tercer hábito es la práctica de gratitud específica antes de aceptar cualquier cosa. Santa Teresa enseñaba que antes de aceptar cualquier objeto como regalo, deberíais hacer una microoración de discernimiento tan rápida que ni la otra persona se percata. En el momento en que alguien os ofrece algo, antes de decir sí, haced una pausa internamente por 2 segundos y preguntad mentalmente: Padre Celestial, ¿este regalo es para mi bien? ¿Debo aceptarlo? Y entonces prestad atención a la respuesta que viene en forma de sensación. Si sentís un sí interno, una ligereza, una paz, aceptad con gratitud. Si sentís un no interno, una contracción, una incomodidad, rechazad educadamente pero firmemente. Santa Teresa decía: es mejor parecer descortés para los hombres que desobedecer la orientación clara del Espíritu Santo. Las personas van a olvidar vuestro rechazo en algunos días, pero aceptar algo que el Espíritu Santo os está alertando que no aceptéis puede traer consecuencias que duran años. El cuarto hábito es la limpieza energética regular de vuestro ambiente. No esperéis hasta percibir que hay un problema. Estableced el hábito de hacer purificación de vuestra casa al menos una vez al mes, de preferencia en la luna nueva, que es periodo de renovación y limpieza. Quemad romero o salvia, esparcid sal por las esquinas, orad consagrando cada habitación nuevamente, abrid todas las ventanas para ventilación completa. Este hábito mantiene la energía de vuestra casa alta, clara, limpia. Y cuando la vibración de vuestro hogar está consistentemente elevada, objetos cargados negativamente que eventualmente entren van a destacarse, obviamente, porque van a crear un contraste energético que vais a notar inmediatamente. Es como cuando mantenéis vuestra casa física siempre muy limpia y organizada. Cualquier suciedad nueva que aparezca es vista instantáneamente. Lo mismo sucede energéticamente. Y el quinto hábito, tal vez el más poderoso de todos, es el cultivo de relaciones solo con personas que resuenan con vuestra vibración espiritual. Santa Teresa decía: mostradme las 5 personas con quienes pasáis más tiempo y os diré en quién os convertiréis. Mostradme de quién aceptáis regalos y os diré qué influencias estáis permitiendo en vuestra vida. Cuanto más elegís conscientemente pasar tiempo con personas que tienen vida espiritual genuina, que viven con integridad, que vibran amor y luz, menos vais a encontrar objetos problemáticos llegando hasta vosotros, porque esas personas simplemente no ofrecen ese tipo de cosas. Y cuando naturalmente os alejáis de personas que emanan energías densas, que viven en frecuencias bajas, que están involucradas con prácticas sombrías, automáticamente os protegéis de la mayoría de los problemas que estamos discutiendo. Ahora, percibo que podéis estar sintiéndose un poco sobrecargados con toda esta información, así que dejadme resumir los puntos más cruciales que necesitáis retener de este vídeo. Primero, los arcontes son fuerzas reales que operan a través de objetos físicos para mantener conexión con nuestra realidad y nuestra consciencia. Segundo, ciertos tipos de objetos son naturalmente más receptivos a servir como portales arcónticos, especialmente espejos, imágenes religiosas distorsionadas, joyas usadas, textiles de cama, libros sombríos y dispositivos tecnológicos. Tercero, podéis identificar si un objeto en vuestra casa está activo como portal a través de 5 verificaciones simples: reacción corporal, línea temporal de eventos, reacción de animales y niños, patrones de sueño y verificación a través de oración contemplativa. Cuarto, si habéis identificado un objeto problemático, podéis retirarlo con seguridad siguiendo los 7 pasos del ritual que Santa Teresa enseñó. Siempre con protección espiritual, siempre con sal de neutralización, siempre retirándolo completamente de vuestra propiedad. Y quinto, la mejor protección es prevención a través del cultivo de vida espiritual profunda, oración contemplativa diaria, discernimiento constante y relaciones conscientes. Pero más allá de toda esta información práctica,
quiero terminar compartiendo algo más profundo que Santa Teresa comprendía sobre la naturaleza de esta realidad que habitamos. Sabía que vivimos en un mundo donde fuerzas de luz y fuerzas de tinieblas están constantemente en interacción, donde cada uno de nosotros está inserto en esa dinámica queramos o no, donde nuestra elección no es si vamos a participar o no de esta batalla espiritual porque ya estamos participando por el simple hecho de existir. Nuestra elección es de qué lado vamos a posicionarnos conscientemente. Y Santa Teresa enseñaba que la mayoría de las personas vive en un estado de semiconsciencia espiritual, donde no está activamente eligiendo el lado de la luz, pero tampoco está conscientemente eligiendo el lado de la oscuridad. Está simplemente flotando, está vulnerable, está siendo influenciada por fuerzas que ni percibe que existen. Y es exactamente esa vulnerabilidad por falta de conciencia que las fuerzas arcónticas explotan. Es esa ingenuidad espiritual que permite que objetos cargados negativamente entren en nuestras casas, en nuestras vidas, sin que percibamos lo que está sucediendo hasta que los daños ya están avanzados. Santa Teresa os invita hoy a salir de ese estado de semiconsciencia, a despertar espiritualmente, a tomar posición consciente del lado de la luz, a desarrollar discernimiento activo sobre todo lo que entra en vuestra vida. No solo objetos físicos, sino ideas, relaciones, hábitos, todo. Os invita a vivir con vigilancia espiritual que no es paranoia, que no es miedo constante, sino que es conciencia clara, es atención amorosa, es discernimiento sabio. Y os asegura que cuando elegís conscientemente vivir alineados con la luz divina, cuando cultiváis intimidad real con Dios a través de oración contemplativa diaria, cuando vivís los mandamientos del amor en vuestras acciones cotidianas, desarrolláis una protección natural que es mucho más poderosa que cualquier ritual, que cualquier amuleto, que cualquier protección externa. Os convertís internamente tan alineados con frecuencias de luz que frecuencias de oscuridad simplemente no consiguen más resonar con vosotros, no consiguen más afectaros de la misma forma. Y quiero que sepáis que si estáis viendo este vídeo ahora, no es coincidencia. Santa Teresa diría que habéis sido guiados hasta esta información porque en algún nivel de vuestra alma estabais buscando esta comprensión, estabais preparados para despertar a esta dimensión de realidad, estabais listos para asumir mayor responsabilidad sobre vuestra vida espiritual. Y ahora que sabéis estas verdades, tenéis una elección. Podéis ignorar lo que habéis aprendido. Podéis volver al estado de semiconsciencia donde estabais antes. Podéis continuar aceptando objetos e influencias en vuestra vida sin discernimiento. O podéis elegir implementar lo que habéis aprendido. Podéis examinar vuestra casa hoy mismo buscando objetos que puedan estar funcionando como portales arcónticos. Podéis comenzar a practicar los hábitos de discernimiento espiritual que Santa Teresa enseñó. Podéis tomar posición consciente de protección sobre vuestra vida y sobre vuestra familia. Ahora, antes de terminar, quiero que hagáis algo importante. Id hasta los comentarios aquí abajo y compartid vuestra experiencia. ¿Habéis recibido algún regalo que os hizo sentir incomodidad inexplicable? ¿Habéis percibido que vuestra vida empeoró después de que cierto objeto entrase en vuestra casa? ¿Habéis retirado algo y sentido alivio inmediato? Compartid vuestra historia, porque cuando hacemos esto, cuando ponemos en palabras nuestras experiencias, estamos ayudando a otras personas a reconocer situaciones similares en sus propias vidas. Estamos creando una comunidad de personas despiertas que se apoyan mutuamente en este camino de discernimiento espiritual. Y también, si este vídeo os ha ayudado de alguna forma, si os ha abierto los ojos a algo que no estabais viendo antes, si os ha dado herramientas prácticas para proteger vuestra vida, os pido que deis me gusta a este vídeo ahora mismo porque esto ayuda al algoritmo de YouTube a llevar esta información a más personas que la necesitan. Suscribíos a este canal si aún no estáis suscritos, porque aquí vamos a continuar explorando estas enseñanzas místicas cristianas que Santa Teresa y otros maestros dejaron.
enseñanzas a las que la mayoría de las personas nunca ha tenido acceso, pero que pueden transformar completamente la forma en que experimentáis la espiritualidad. Activad la campanita de notificaciones para no perderos los próximos vídeos, donde voy a revelar más prácticas que Santa Teresa usaba para protección espiritual, para discernimiento de espíritus, para profundización de la unión contemplativa con Dios. Y esto es muy importante. Compartid este vídeo con las personas que amáis, con vuestra familia, con amigos cercanos, porque puede haber alguien que conocéis que está sufriendo con influencias que no entiende, que está lidiando con problemas inexplicables que pueden estar relacionados con objetos que han entrado en su casa. Y al compartir esta información, podéis estar literalmente salvando a esa persona de años de sufrimiento innecesario. Podéis estar siendo el instrumento a través del cual la luz divina va a alcanzar a alguien que está en oscuridad sin saber cómo salir. Así que no guardéis esto solo para vosotros. Sed generosos con este conocimiento, permitid que circule. Permitid que ayude a otras almas que están buscando comprensión. Que la luz divina os guíe siempre. Que el discernimiento espiritual se vuelva tan natural en vosotros como respirar. Que vuestra casa sea santuario inviolable donde solo la presencia de Dios habita plenamente. Que Santa Teresa de Ávila interceda por vosotros en los planos celestiales, que estéis protegidos completamente en cuerpo, alma y espíritu. Hasta el próximo vídeo, permaneced en la luz, permaneced vigilantes, permaneced en paz profunda, sabiendo que cuando elegís conscientemente la luz os elige de vuelta y os protege con poder infinito. Amén.